ha gustado ser jefe de logística por 20 minutos? Lo que sí les digo es que los logísticos tienen chamba en cualquier entidad. En cualquier entidad. O sea, yo mañana lo voto a Renzo, si él es logístico, él puede conseguir ese chamba en cualquier otro sitio. Eso sí está clarito. O sea, pero si tú eres un funcional, o sea, hay una diferencia entre los sistemas administrativos, tesorería, abastecimiento, aunque no tiene órgano rector, pero tesorería, abastecimiento, presupuesto, inversión. O sea, tú lo sacas de eso y pueden irse a cualquier otra entidad. Pero si tú eres funcional, quiere decir el hard de la entidad. Por ejemplo, si tú votas al astrofísico del Ministerio X, sí, ¿dónde vengo otra chamba? O es ahí o en alguna universidad. Pero el logístico puede caer en cualquier sitio. ¿Por qué? Porque es administrativo. Igual el presupuestor. Si yo mañana lo saco a Renzo de donde está y ve, por ejemplo, temas de obra y lo llevo a salud, él va a tener que adecuarse al objeto que saque salud, pero que se conoce toda la norma, porque el procedimiento siempre es el mismo, él sí lo va a saber. Solo tiene que adecuar a los nuevos bienes que va a tener que pedir. Y a las nuevas presiones. No, presión siempre va a haber. El logístico es como el bastardo de nadie lo quiere. No, eso sí te digo. No. Y normalmente lo deja solo. Porque uno de los problemas en este país, creo que bien ganada la reputación, es que los problemas de mayor corrupción están en el sistema de abastecimiento. ¿Okay? Ahora, yo no creo que la forma en que se trate sea la correcta. O sea, por ejemplo, tú dices, la entidad se ha aprovechado del Estado, pobrecito el Estado, entonces hay que sancionar a la empresa. Yo en realidad deberían preguntarse por qué hay tanta corrupción. O sea, por qué. Esa es la idea de una buena asignación de responsabilidades. O sea, ¿por qué empresas que son grandes? Porque todo el mundo asegura que las empresas que están involucradas en un tema de escándalo son de empresas grandes. Y empresas que pueden hacer ese tipo de proyectos. O sea, no cualquiera puede hacer ese proyecto. Entonces, ¿por qué ese tipo de empresas, aparte de poder sobrevalorarlos, por qué están obligados a hacerlo? O sea, es lo primero que deben preguntar. Porque si ellos pudieran sobrevaluar, si las exigencias para contratar a una empresa fueran unas vallas muy altas, ellos no necesitarían ser corruptos para ganar. Claro, ellos solitos podrían elevar el precio, porque son los únicos que pueden pasar. Entonces, desde el momento en que los buenos empiezan a hacer cosas malas, o sea, buenos no en el sentido de buen corazón, sino de empresas capaces, empiezan a hacer cosas para ganar lo que ellos deberían ganar solamente por competencia, entonces ahí deberías empezar a preguntar. Si ustedes han visto el tema de obras, ¿cuál es el único factor que se está utilizando ahorita? El precio. Entonces al precio le dan la preeminencia y le vas a entregar, ¿cuánto crees que es el costo operativo de una empresa top y una MIC? O sea, ahí encuentran la diferencia. Entonces, como yo no les he enseñado el tema de procedimiento de selección, pero el contratista te va a decir lo que quieres escuchar en el procedimiento de selección. Él te va a decir que puede hacer el puente, él te va a decir que puede hacer el estadio. ¿Cuándo te vas a dar cuenta? En la ejecución, cuando se retrase en el calendario, cuando tenga más de 80 y tengas que pensar en intervención económica. O sea, ahí te vas a dar cuenta de que todo lo que ha pasado en la selección era mentira. Y que darle la buena pro a alguien porque ofreció más barato también era bueno. Entonces, en lugar de hacer tanta alaraca, o sea, deberíamos pensar un poco en dónde está el origen y por qué la gente está incentivada. Yo tuve una empresa a la que asesoraba y la empresa era muy buena en el sentido de que era muy correcta, pero paraba perdiendo, pues, y paraba perdiendo frente a empresas que presentaban documentos falsos. Entonces, en una oportunidad el señor, que era muy correcto, dijo, yo creo que nosotros también tenemos que falsificar. O sea, 3 años de no haber hecho nada malo, el 4º año dijo, tengo que falsificar. Claro, ¿por qué? Porque yo lo voy a hacer mejor que ella. O sea, mis productos son mejores que ellas. Así que si yo falsifico, el Estado se va a beneficiar. Empiezan a tener ese tipo de lógica. ¿Han escuchado esa frase de el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe? Okay. Entonces, ahí empiezas. Otro de los problemas que yo determino es que cuando tú buscas la corrupción, buscas el mando medio para abajo.
tú lo buscas a Marco, que es el jefe de logística, por eso es lo de la administración, y empiezas a bajar. Y como debe ser demostrado, que el tema está de ahí para arriba. Solamente que el que está arriba no te firma un memo diciendo lo que tienes que hacer. Entonces, ¿dónde tienes que buscar? No tienes que buscar abajo, porque abajo es muy posible que todos sean errores. Eso no quiere decir que no haya alguien comprado, pero la mayor cantidad de cosas que se encuentran son errores brutalmente bestiales, pero errores. ¿No? Si los que la que piensan son los que están arriba. ¿Alguien se acuerda del escándalo de los pañales? Ya. Se cuestionó que el almacenero haya hecho un conteo en menos de 8 horas. ¿Qué tiene que ver el almacenero ahí? O sea, ¿qué tiene que ver el almacenero ahí? ¿Por qué? Y las dos implicaban. O sea, no les ha pasado nada. Y la razón es para que se quieran comprar pañales en una entidad que no lo tenía dentro de su plan operativo, quiere decir de que alguien arriba ha tenido que modificar el POA, o el POI, como se llama, POA-POI, para meterlo en alguna actividad ahí. Y entonces sustentar el procedimiento de 1.200.000 pañales. O sea, ahí hay que buscar, no al comité de selección que otorgó, no al jefe de logística que firmó el contrato. Hizo caer en Maduro, es como la carta que dominó. O sea, si está otorgado, tiene que firmar. O sea, ¿quién dio la orden para esa vaina? Y tercero, tiene que profesionalizarse, porque la corrupción está lleno de buenos elementos. De acá. Mi mamá, por ejemplo, un día me dijo, oye, tú que estás metido en estos temas, o sea, no vas a salir en la tele, ¿no? Porque me da un infarto. No, mamá, yo ya conversé con los de la televisión. Así que van a esperar que tú mueras para sacar la noticia. Digo, no, es sencillo. No, mamá, no estoy metido en esa vaina, pero ojo, lo que yo sí te digo es que si alguna vez ellos me hubiesen llamado para yo ser árbitro, yo hubiese aceptado. ¿Por qué? Porque nadie se iba a imaginar la tremenda payasada que estábamos haciendo. Y tú cuando eres árbitro, por ejemplo, el honorario que pagan por el arbitraje no es malo. Pues yo no creo que uno necesite que lo compren para eso, con el honorario que vas a sacar. Entonces, lo que yo siempre le digo a mi hermano, no te preocupes porque en realidad, para suerte tuya, porque cuando uno quiere que lo llamen para esos arbitrajes porque son millonarios, el honorario es grande. O sea, cuando no te llaman, estás, ¿quién hay que hacerlo? Ay, no, es así. Felizmente que nunca pasó, ¿no? Porque aun cuando hay gente buena que ha estado participando en esas cosas, ya se les ha metido a todos en el mismo saco. Y es evidente porque tienen que ser investigados. Entonces, acabar con la corrupción es algo más allá de sacar una norma y decir los corruptos van a hacer eso. O sea, ¿quién está en el otro lado? La empresa y la entidad. O sea, si Renzo gana 1.000 soles y maneja los proyectos de inversión de 400 millones, o sea, es lo primero que te pones a pensar. O sea, el tipo tiene que estar bien pagado. Tiene que estar bien pagado. Y del otro lado, como ya le dije, ¿no? Perú versus Brasil. O sea, tú te enfrentas a un arbitraje a una empresa que se sabe de memoria el problema. Hoy día hemos estado en un arbitraje y le hemos preguntado a la entidad, oye, ¿y se ha cobrado algo en estos temas? La respuesta es, no, yo no sé porque soy solo la procuradora. Imagínate que tú contrates a un abogado y eso lo contesta en una audiencia. ¿Qué haces? Lo despides, ¿no? Lo despides. Eso te da el 70% que vas a perder. El 70%. En cambio, si yo la contrato ahora como mi abogado, yo voy a la audiencia y en la primera ella no la hace bien, yo despido. Porque con ella yo no voy a ganar. Y me empiezo a buscar otro abogado. Y ahí no se contrata, él es mi pata, contrátalo. No, a ver, tu pata a decir vos es lo que ha hecho. O sea, porque si es experto tributarista, en este tema no me sirve. No me sirve. No se hacen cosas por amistad, se hacen cosas porque van a generar dinero. Entonces el Estado debería pensar en ese tipo de eficiencia, no porque va a ganar dinero. Y yo sí creo, hubo una idea, ni siquiera fue proyecto, pagarle a los miembros del comité especial por lo que hacen. O sea, pagar. Porque ese trabajo pues, es de alto riesgo. ¿Alguna vez has sido miembro del comité? Esa vaina es de alto riesgo. Porque tú no sabes qué cosa es lo que va a venir después. Y obviamente esa propuesta, pues ni siquiera fue proyecto de ley, o sea, creo que ni se discutió. Y la idea es que no hay plata. No sé cuánta plata te podrías ahorrar con funcionarios bien pagados. No es lo primero que debes hacer con tu beneficio.
A ver, para resolver el contrato, así como lo dije el lunes, la resolución del contrato es: me quiero divorciar contigo, no me sirves. ¿Ok? Sea que no has cumplido, sea que no. Pero es cuando tu pareja te dice que no va más. Ya están casados, por supuesto. Porque antes del matrimonio se puede romper cualquier cosa. ¿Ok? La entidad, ¿ok? Algo así como la mamá, la esposa, te puede resolver por cualquier cosa. O sea, incumplimiento injustificado pese a que te he requerido. Algo así como la esposa te dice: ya te he dicho que no tienes tus calzoncillos en la cama. Te lo hice una vez, te lo hice 2 veces, te lo hice 3 veces. Te lo pone por escrito, notarial. Y sigues poniendo tu ropa interior en la cama sucia, nos divorciamos. ¿Ok? Eso es lo que normalmente pasa. O sea, la entidad detecta un incumplimiento del contratista y le requiere notarialmente. Y le dice: oye, tú estás incumpliendo esto. Y esto está en el contrato. El contrato, recuerde, es la base, es la oferta, es el documento que se suscribe y cualquier otro documento que haya sido mencionado en el procedimiento o que se derive el procedimiento y que establezca obligaciones para las partes. O sea, cuando la entidad le dice: tú estás incumpliendo, le pone en qué parte del contrato, como acuerdo, está lo que está incumpliendo. No es: yo creo que deberías hacerlo, o se supone que debes hacerlo. Eso no está en compra pública, y ni siquiera en compra pública ni ningún tipo de contrato. No hay se supone, o sea, o está o no está. Porque la razón es simple, es una sanción. La resolución del contrato es una sanción, por lo tanto el incumplimiento debe ser expreso de algo que está en el papel que tú tienes que hacer o que no debías hacer. El segundo punto: acumular el máximo de penalidad, que es el 10%. Hay otra lámina de eso. ¿Okay? 10% por atraso, 10% de otro tipo de penalidades. ¿Okay? O cuando paralizas o reduces injustificadamente pese a haber sido requerido. Esto va más para obras que para otra cosa. ¿Okay? Pero esos son los 3 grandes rubros, que son generales, en los cuales la esposa, llamada entidad, puede decirle al esposo, llamado contratista, que se quiere divorciar o que se va a divorciar. Por el otro lado, el contratista, que es el esposo, solo puede resolver por falta de pago. ¿Okay? O sea, no le pagas al tipo, te hace un requerimiento previo y si aún no le pagas, te resuelve el contrato. ¿Okay? Y el segundo supuesto es que se incumpla una obligación esencial de la entidad. No cualquier obligación, ¿no? Sino que la norma te dice que la obligación tiene que ser esencial. Lo que pasa es que la norma no establece cuáles son las obligaciones esenciales. La opinión de OCE lo que señala es: no tiene que estar detallado que es una obligación esencial para hacerlo. Es decir, van a haber algunas obligaciones de la entidad que por su propia naturaleza deberían ser consideradas como esencial. Una de ellas, la entrega de terreno, por ejemplo. O sea, la entrega del expediente. O sea, si no me entregas eso, eso es recontra esencial, porque sin eso no se avanza. Pero, por ejemplo, no me dejó entrar al vigilante. Ya, eso es un incumplimiento, pero no es esencial. ¿Okay? Lo esencial siempre va a ser el pago, porque está mencionado expresamente. Así que el contratista tiene que hacer un análisis de cuál es la gravedad y naturaleza del incumplimiento de la entidad para poder resolver el contrato. ¿Okay? En una oportunidad, por ejemplo, se discutió, era una empresa de vigilancia que me dijo: oye, parte de la prestación era una vigilancia física y la otra parte era una videovigilancia, y para eso tenía que instalar cámaras. Entonces el primer día llegan con sus efectivos y se instalan, ahí no había problema, pero cuando tienen que poner las cámaras no había sitio donde ponerlas, porque le dicen: mira compadre, no la puedes poner porque estamos refaccionando el tema. ¿No? Entonces, ¿qué cosa es lo que hizo el contratista? Se esperó un mes y le clavó una notarial y le dijo: oye compadre, tienes que darme esa vaina o me haces una reducción, pero me pagas el costo de los equipos, porque tú me has pedido que comprara esos equipos. O sea, no es porque a mí se me ha ocurrido. ¿Era o no esencial? Eso fue lo que se discutió en el arbitraje. Para mí sí era esencial. No tiene dónde instalarlo.
porque la entidad lo que comentaba, eso no es esencial porque lo que busco esencialmente era la vigilancia física. Entonces no lo hubiese puesto en tu TDR. Pues. Y cualquiera de las partes puede resolver por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato. O sea, esto es que ambas partes, ninguna de ellas, perdón, tiene la culpa de algo. O sea, bajó Dios y ocurrió algo. Kuczynski emitió un decreto y ocurrió algo. ¿Okay? Y ocurrió después del perfeccionamiento del contrato. O sea, no es culpa de nadie. Y eso tiene que imposibilitar que el contrato se ejecute. ¿Okay? Porque si solamente es una demora o retraso, no necesariamente se va a generar una resolución del contrato. ¿Ok? ¿Claro con esos supuestos? ¿Sí? Ok. Entonces vamos a ir a la otra lámina. Este es el procedimiento. ¿Ok? El procedimiento es que tiene que haber un apercibimiento notarial. Es decir, vas al notario y le dices, notaria Lita, mándale una carta a Olga y la carta dice, estás incumpliendo esto, que está en la base del contrato, página tal, numeral tal, y te doy máximo 5 días. Máximo 5 días, te puedo dar 4 días, 3 días, 2 días. ¿Ok? Y si es una obra o un caso complejo, le das 15. Pero si no es un caso complejo o no es una obra, máximo solo 5 días. ¿Ok? Sale disparada notarial, se entrega, se cumple el plazo que le he otorgado y Olga sigue en incumplimiento, saco una segunda notarial y en esa segunda notarial le digo que está resuelto. ¿Ok? Cuando no es necesario hacer un requerimiento previo, cuando el incumplimiento no puede ser revertido. ¿Ah? Y la naturaleza de la irreversibilidad es que no se puede subsanar eso. El ejemplo más claro es los acuerdos de confidencialidad cuando se vulneran. O sea, si a mí me contratas para ver tu sistema de proinversión ligado al tema de contratación pública y empiezo a saber data de tus proyectistas, data de tus contratistas, y yo mañana me voy a Canal N y digo, Invermed la está fregando, estos son los datos, tienes que chifarte a Joel, tienes que chifarte a Johnny, a Jesús, a todos los de esta sala. ¿Okay? Al día siguiente no me vas a mandar una carta notarial diciendo que tengo 5 días para cumplir el acuerdo de confidencialidad, y ya no tiene razón de ser. O sea, la carta que me llega es acabas de vulnerar la cláusula quinta que te decía que te debía cerrar la jeta, y para probar tengo la grabación de Canal N, entonces eso no puede ser revertido. Más allá que en Noticia Meo Perú, esto ya no puede ser revertido, así que te resuelvo el contrato. ¿Okay? Eso fue lo que comentamos el lunes, si mal no recuerdo, ¿no? La resolución del contrato de IPSA, pues, donde el tipo se largó, bueno, no se largó, pidió permiso, porque el residente es un tipo educado, ¿no? Le dijo a IPSA, Olita, me voy de vacaciones. Y IPSA dijo, no te preocupes, Carlos, ándate nomás. Y me fui. Y la entidad se dio cuenta que se había ido. Pero en lugar de hacerle un requerimiento previo, lo que hizo fue, te resuelvo el contrato porque eso ya no puede ser revertido. Eso es mentira, sí se puede revertir. Me cae la notarial, lo llamo a Carlos, le digo, vente donde estés, puñado, venga agua, no sé, vente nadando. Pero vente. Y eventualmente, ese incumplimiento genera penalidades, es otro tipo de penalidades. Porque no es mora tampoco, o sea, la mora es que te atrases en el calendario de ejecución. Eso es una mora. Pero si el residente no está, pero el calendario se está ejecutando de acuerdo con el cronograma, no hay mora. Lo que hay es un incumplimiento distinto al retraso. Obviamente, todo lo que es la resolución del contrato lo puedo llevar a conciliación o arbitraje. Para esto tengo 30 días hábiles. ¿Ok? Y obviamente, si queda consentido, porque nadie se fue a arbitraje, ejecuto las garantías
hipo, pero la indemnización. Pero la indemnización ya la pido, presidente. Esto es claro, ¿sí? En una oportunidad, no voy a decir mentira, yo no era árbitro, era el abogado, y la entidad lo que había hecho era decirle a Alita, no, pero Alita es una mala empresa, decirle a Olga, puede ser que no puedes entrar al almacén porque no hay saldo más. ¿Okay? Así que hazle un cronograma de entrega, porque solamente pueden entrar 5 camiones diarios, porque hay un patio y maniobra, pues. Y no solamente entras tú, entran otros proveedores. Entonces, por eso necesitas un cronograma y ver cuántos carros van a entrar y cuántos metros cúbicos van a utilizarse. El tema de almacenamiento, nada más. Entonces, le digo eso. Y Olguita agarra y el dirigente hace su cronograma. Estamos fuera del plazo de inclusión contra todo. Y empieza a entregar. Y cumple su calendario nuevo. Entonces, cuando ya viene el tema de la conformidad, dice, has entregado todo muy bien, pero tienes 20 días de retraso y te clavan una penalidad. Y Olga va y dice a Marco, oye, RC, ¿por qué me están cobrando la penalidad si ustedes me han hecho hacer un cronograma? Pero tú no quieres una cuestión de clase. Pero tú me has dicho que no hay espacio. No, yo nunca te he dicho eso. Entonces, en el arbitraje, la entidad argumentaba que lo que dice Olga es mentira. Yo siempre he tenido espacio. Para esto, no pregunten cómo, no sabemos conseguir un correo electrónico interno entre el almacenero y los usuarios. Y lo que le dice el usuario al almacenero es, Marco, maldita sea, sácate las cosas del almacén porque los proveedores no pueden entrar. Y se presentó como prueba. Ahora, si tú dices que siempre has tenido, ¿de dónde rayos saca esto en esta fecha donde ustedes mismos están diciendo que no hay sitio donde poner lo que te están robando? A ver. Obviamente, como el procurador es una persona que le cree a la sede, porque no es que el procurador se levante un día y diga, va a mentir, sino que la sede le dice, oye, eso no es verdad, él argumenta que no es verdad. Entonces el procurador se quedó lelo y dijo, escucha, déjenme averiguar. Y solamente te hace el servidor para verificar si es correcto o no es correcto. Me dice, necesito la fuente. No está la fuente. Ahí pregúntale, ahí están todos los copiados. Uno de ellos tiene que haberme entregado. Porque yo, ¿cómo te voy a hackear tu servidor? Uno de ellos se lo tiene que haber entregado. Eran como 40. Ahí investiga a pasar los 40. O sea, cuando ustedes vayan a un conflicto en el contrato, tengan claro si tienen o no la culpa. Tampoco te digo, tengo la culpa, entonces te vas a allanar, ahí sí ya. O sea, pero reconociendo que tienes la culpa, tú vas a elaborar una estrategia adecuada. O sea, no solamente tienes que saber que tienes la razón, sino que tienes que saber que si no tienes la razón, tienes que argumentar para que el que va a decidir piense que tiene la razón. Exacto, listo, es un buen abogado. El abogado lo entrenan para decirte, abre la ventana y te dice, es de día. ¿Tú me crees? Listo. ¿Tú me crees si te digo que es de día? ¿Y si te digo que hay un eclipse? Eso es lo que hace un abogado. El abogado lo que hace es conceptualizar términos para darle un sentido a la norma. Y el abogado tiene que ser vivo. O sea, cuando digo que tiene que ser vivo, tiene que ser un tipo que estudie el caso y que tiene que saber lo que Olga va a decir al momento de la audiencia. O sea, porque si yo estudio mi papel, pero no estudio el papel de Olga, Olga me puede sacar algo bajo la manga y yo puedo no estar preparado. Exacto, es como el fútbol. O sea, los buenos entrenadores ven videos de otros porque quieren anticipar la jugada. Eso no es solamente en fútbol, es en cualquier cosa donde haya una competencia. En cualquier cosa. El abogado no defiende la justicia. ¿Por qué tiene un sueldo? El abogado defiende un interés. No. La balancita es porque la justicia es ciega. Eso es para el juez y para el árbitro. El árbitro tampoco ya no hace papel de árbitro. ¿Cómo que no? El hecho que le paga la empresa, creen que es árbitro de la empresa. No, pero le paga a la empresa y le paga a la entidad. Claro, deberían laudar en forma independiente. Realmente están. ¿Pero por qué? A mí me he designado y yo voto en contra. El
votan así, todos votan de conciencia. Lo que pasa es que hay algunos que votan mal. Entonces, así, o sea, yo puedo entender por qué se critica mucho el sistema, ¿no? Pero es como el Poder Judicial. O sea, hay buenos árbitros, hay malos árbitros, hay buenos jueces, hay malos jueces, hay buenos abogados y hay malos abogados, hay buenos ingenieros y malos ingenieros. Porque yo no creo que Barata sea abogado. O sea, otra profesión debe tener. O sea, malos y buenos hay en todo sitio. Lo que sí queda claro es que el abogado defiende un interés y está entrenado para darle un sentido a la norma. Y como les dije en la primera clase, tu conclusión va a depender de tu premisa. Entonces, eso es lo que tienes que armar bien, tu esquema lógico para argumentar, sea defendiendo, sea atacando. O sea, es allí donde tú encuentras la base para ganar o perder. Y sobre la premisa que escojas, pues ya ahí tienes que morir. Tú no puedes cambiar de premisa a la mitad del arbitraje. O sea, porque si no el árbitro se da cuenta de que tú eres como el viento, para donde te lleve la bandera. Por eso que uno cuando hace un tema contractual y encuentra un conflicto, sea que lo resuelva internamente con buenos oficios entre Marco y yo, con buenos argumentos, sea que me vaya en arbitraje, o sea, lo que tienen que entender es que con esa posición, con el primer punto, es que ya has testeado los 35 puntos hasta el laudo. O sea, tú ya tienes que saber en qué vas. Y obviamente tienes que ser capaz de que si hay un traspiés en el paso 14, o sea, ¿cómo vas a arreglarlo en el paso 15? Eso sí es una verdadera programación. ¿Por qué crees que cobran caro por esos abogados? O sea, no cobran caro simplemente porque estudiaron 6 años y costó un montón de plata. Mientras más bueno seas, más caro te va a salir. Mientras más malo seas, más barato te va a salir. ¿Por qué creen que un pata que todo el mundo quiere contratarlo sube el precio? O sea, ¿por qué crees eso? Porque es un tema de economía, que oferta y demanda. Entonces, si todo el mundo quiere a esa abogada lo puede atender a todos, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? ¿A quién le va a dar sus servicios? ¿A qué paga más? Si nadie te llama, al primero que llega, no lo vas a querer perder. Entonces, le pones barato. Entonces, la entidad también tiene que entender que a veces para ganar hay que invertir. Hay una entidad que me ha llamado, por ejemplo, y me dice: yo quiero que tú veas ese arbitraje. O sea, que tú seas nuestro abogado. Allá. Tienes plata, ¿no? Dice, y el problema no es ese, sino que yo le digo: oye, que tú tienes un procurador, pero al procurador no le va a gustar. No le va a gustar porque es su chamba, no me importa. Dice, pero él es el que tiene la representación. No importa, yo lo voy a hacer procurador y tú lo vas a hacer y tú lo vas a ver. Es más, tú vas a ir a las audiencias. Bueno, me parece correcto, Leo, ¿no? Hacemos una estrategia, yo desde el inicio hasta el final. ¿En qué se cayó el tema? No me querían pagar lo que yo quería cobrar. No. Y me dice: oye, ¿cuánto dura un arbitraje? Pues un arbitraje dura por lo menos un año. Te voy a amarrar un año contigo. Es como casarme temporalmente. Digo, y eso cuesta. Entonces, si tú quieres tener esa vaina, o sea, quieres tener armamento, también tienes que invertir en esa vaina. Y no es que no me guste dictar cursos, ¿no? Pero ¿a cuántas horas de este curso tienen? O sea, conmigo creo que tienen 12. O sea, ¿cuántas horas más pueden tener? O sea, esto no les va a servir, ¿eh? Esto es una luz para que ustedes lo hagan por su cuenta. O sea, casos que les explico, que otros profesores les han enseñado, es para más o menos entender cómo se debería pensar. Pero ya depende de cada uno. O sea, hay gente que cree que porque 12 horas ya soy un experto en nada. O sea, yo estoy haciendo esto desde 2001 y me considero todavía un tipo que aprende todos los días, porque siempre cada cosa nueva le sale, algunas buenas, algunas malas. Porque cada cosa le sale también. Lo que sí te da la experiencia es pensar, por ejemplo, el lunes vimos esto de las prestaciones pendientes resueltos y nulos, ¿no es cierto? Ese tipo de preguntas que nos pudimos hacer: oye, esto es un procedimiento, se tiene que convocar, lo tengo que registrar en el CAC, lo puedo apelar, está en el TUPAC. O sea, eso sí te lo da la experiencia. ¿Por qué? Porque lo haces tantas veces que te empiezas a hacer solo por ejercicio mental ese tipo de preguntas. Oye, ¿qué pasaría
si Humberto le impugna a Enrique? La respuesta es no, no se puede. ¿En qué parte dice que no se puede? Porque si es un procedimiento de la administración y es un acto administrativo y le entrego no es la buena prueba, le entrego el contrato del saldo pendiente y el otro también lo quiere, ¿por qué no puede impugnarlo? O sea, ¿por qué no puede impugnarlo? No hay regulación. Ok, no hay regulación, pero entonces diríamos la norma general. Porque la norma general está justamente cuando no hay regulación específica. Entonces, esas preguntas saltan porque lo haces todos los días. Entonces, el logístico que se empieza a hacer esas preguntas, lo primero que hace es prever para cuando pase. Porque si yo me hago esa pregunta para ese procedimiento y no hay en la norma ese procedimiento, me saco una directiva interna. Aunque sea un oficio múltiple regulatorio. Y le digo al titular, fírmame esto para este 138. Y esto es lo que vamos a hacer cuando ocurra. Entonces, cuando llega eso y suceda ese supuesto, ya no tengo que pensarlo, ya lo pensé antes y ya tengo la regulación interna. ¿Por qué? Porque no está en la norma general. Eso es lo que se llama abaratar costos. Porque ya invertiste el tiempo en pensar cuando no tenías el problema. Las adicionales y reducciones. ¿Okay? Las adicionales y reducciones son situaciones excepcionales que se dan. ¿Okay? Solamente vamos a ver el tema de los bienes y servicios. ¿Okay? Lo que sí deben ser en adicionales, que son cosas que originalmente no estaban planteadas en el requerimiento, es que van a necesitar más plata. No solamente necesitan más plata, ¿okay? Sino que el contratista tiene que aumentar la garantía y tiene que estar autorizado por el titular o por el delegado, el funcionario delegado. ¿Okay? Y el máximo es en bienes y servicios 25% del monto original. Eso quiere decir de que si yo quiero un adicional, necesito el informe del usuario para que me sustente las necesidades. Es un tema excepcional. Tengo que ver cuánto va a costar el adicional para pedir el presupuesto adicional. Y una vez que cuento con esto, le toco la puerta a mi titular o la persona que esté delegada por él y le digo, fírmame la autorización. Una vez que te autorizo, tiene que haber una adenda modificando el contrato. Porque lo que yo estoy haciendo como titular es autorizarte a que hagas un adicional. No te estoy diciendo que tú vas a hacer el adicional. Te digo, Lita, estoy autorizándote para que la adicional proceda. Lita va con Olga, que es la contratista, y dice, el jefe ya nos autorizó, hay que firmar una adenda. ¿Okay? Normalmente no se hace ya. Tampoco es del otro mundo, porque con la autorización se entiende, pero podría pasar que yo autorice una prestación adicional y al final ya no sea necesaria. Entonces no firmas la adenda y no modificas. O sea, eso podría ocurrir. El mismo tratamiento en reducciones. ¿Okay? Hay algo que estaba originalmente pactado pero ya no se va a utilizar. Quería 10 computadoras, ¿okay? Y acaban de reducir una plaza, así que despido a uno de mis abogados y me quedo con 9 plazas. ¿Para qué quiero 10 computadoras? Y hago la reducción de una computadora. El monto, 25% del monto original. El mismo supuesto, el titular autoriza la reducción. Ahí no hay presupuesto adicional, como en el caso de la plata. Y de ahí hay una adenda. ¿Okay? Normalmente nadie se pelea en reducciones, porque reducciones hay menos plata. Todo el mundo se cuida en adicionales. Que tiene su razón de ser, evidentemente. Una consulta. Sí. En adicionales, aparte del, bueno, en obra he visto esto, pero no sé si en bienes, pero en adicionales te dan los gastos generales de utilidad, ¿cierto? Del adicional. No, pero aquí ya está acreditado. ¿No? Y son gastos generales vinculados a costos indirectos. Claro. Aquí en bienes y servicios, ¿no? En obras es un tratamiento diferente. Claro, el caso de las deducciones solamente deducen el costo directo. Los gastos generales de utilidad presuponen de que esa es la oferta y... No, lo que pasa es que el gasto general se va a hacer, ejecución no se a partir del gasto general va a existir. Porque el gasto general está relacionado con el tiempo de ejecución de la obra. O sea, si hay una partida que no lo voy a hacer, pero el tiempo de ejecución sigue siendo la misma, el gasto general se va a mantener. ¿Se va a mantener? No es mecánico. No es. Por ejemplo, yo te digo, a ver, ingeniero, vamos a hacer una reducción. Esa escalera de caracol que estaba por fuera, ya no la hagas. Ah, ok, no la hagas. Entonces hacemos el deductivo, todo. Y más bien me vas a hacer el otro. Ok. ¿Cuál es el plazo de la obra adicional? Esto.
el expediente de la obra adicional va a tener su propio presupuesto, ¿ok? Que no necesariamente va a coincidir con el presupuesto de la obra en general, porque es una obra que tiene su propio expediente. Imaginémonos que solo hacer un deductivo, ¿ok? ¿Para qué has dicho que tiene que haber una pileta ahí? No sé, me gustaba la pileta, quítala, esa partida ornamental te la chifas. Entonces le dices al ingeniero, ¿ves esa partida ornamental del angelito desnudo flechando? Quítala. Porque acá todos son ateos, no hay que cupido. No se queja porque esa vaina es intrascendente, o sea, una partida de 8.000 soles. Digamos. ¿Okay? Pero el gasto general se va a mantener porque le quito esa vaina, pero la cuadrilla sigue ahí. O sea, la cuadrilla, el equipo va a seguir ahí. Porque eso es marginal. Esa es una buena pregunta porque se ha discutido mucho en el arbitraje, ¿sabes? Sí, el arbitraje. La única diferencia, bueno, no la única diferencia, no sé, en adicionales en obras el límite es 15%. Superas esa vaina, hay que tocarle la puerta a la Contraloría. Las ampliaciones de plazo. ¿Okay? Básicamente las ampliaciones de plazo siempre son cuestionables, tanto en obras como en bienes y servicios. ¿Ah? Cuando se apruebe el adicional y ese adicional afecte la ruta, o sea, si el adicional no afecta la ruta, no hay ampliación de plazo. Entonces, hay una ampliación de plazo. Y el segundo es por atrasos o paralizaciones que no son imputables al contratista. Ergo, o no es culpa de nadie o es culpa de la entidad. No te entregué la cantera, es culpa de la entidad, pues. En bienes y servicios, el plazo para solicitar es 7 días contados a partir de que vence el hecho generador del atraso o se apruebe el adicional y te lo notifiquen. Y la entidad tiene 10 días para resolver. Si no resuelve en 10 días, se considera ampliado el plazo. ¿Ok? Clarito, clarito. O sea que en bienes y servicios estás en el día 10 causa y no sabes qué resolver, la respuesta es no. Ya el contratista tiene que ese arbitraje. Y las consecuencias es que la entidad va a ampliar el plazo de los contratos directamente vinculados. ¿Okay? Esto está más pensado para supervisión. Le amplío al ejecutor, de cajón le amplío al supervisor, no hay de otra. Es más, se le amplía sin pedirse. Al supervisor le dice, le acabo de ampliar a Quique 30 días más. Entonces su supervisora entiende que estás ampliado, por si acaso. Por eso que escogen el sistema de tarifas. Lo estoy hablando en la primera parte, ¿no es cierto? El sistema de tarifas mensual, porque le amplío al ejecutor un mes y la tarifa que le pago al supervisor es mensual, el sistema de tarifas. Entonces, digamos 30.000 soles mensuales. Se queda un mes más porque Quique tiene que hacer un mes más. ¿Cuál sería la tarifa que le corresponde? Por eso que se estableció eso en los sistemas de contratación. Para que no te estés peleando cuánto le vas a pagar a la supervisora cuando le amplías por el ejecutor. Y las ampliaciones de plazo, ¿okay? Dan lugar a gastos generales debidamente acreditados. Esto no es como en obra. En bienes y servicios tienes que acreditar. La gente no guarda sus cosas. Y en obras es mayuca todavía. Por eso que no se pide más que en suspensiones. En obras hay que anotar en el cuaderno. O sea, el cuadernito de obra es donde escribe el residente, o el supervisor, o el inspector, el inspector residente o el supervisor. ¿Ok? Yo anoto y 15 días de concluir el hecho generador pido. Solicito, cuantifico y sustento mi ampliación. Causita, de acuerdo a lo que te anoté en mi cuaderno de obras, ¿ok? A concluir el hecho generador, esto es lluvias, por ejemplo. ¿Ok? El supervisor o el inspector hace un informe y se lo mandan a la entidad. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo tiene el supervisor o el inspector? 5 días. Se lo manda a la entidad y la entidad resuelve en 10 días. ¿Ok? Si no resuelve, se aprueba. ¿Ok? Y lo chistoso es, porque esto puede pasar, oye, si en 15 días saben de presentar la solicitud, o sea, aquí, ¿ok? No hay respuesta de la entidad, ¿ok? Y, o sea, tiene que concurrir, y no existe opinión del supervisor, se amplía el plazo. ¿Ok? Porque si solamente fuera o, el o ya está arriba. Aquí es, ni se pronunció el supervisor o el inspector y tampoco hay pronunciamiento, entonces
Porque la sentencia decía, no me pronuncio porque el supervisor, hola, te estás durmiendo. Está llamando el doctor. ¿Por qué te estás durmiendo? Es la silla, recuérdalo. Porque a veces la sentencia decía, no me pronuncio porque el supervisor no ha hecho el informe. Y como antes no estaba muy preciso esa vaina, o sea, se le daba la razón. Ahora con la norma dice, oye cuñado, si no ha dicho nada el supervisor, arriba te dice que igual tienes que resolverlo en 10 días. Así que si no hay supervisor y no hay pronunciamiento de la idea tampoco, entonces igual se tiende aprobado. Eso es una ventaja porque antes pues el supervisor se demoraba 15 días lo que debería ser en 5. Entonces la entidad resolvía, se tomaba sus 10 días a partir de la llegada del informe. ¿Qué dice la nueva norma? No cuñado, así ya no es. 10 días de recibir el informe o venció el plazo. O sea, si el día 6 tú ya tienes que empezar a hacer tu informe. Y en 10 días ya no tienes que contestar. Esto es una buena disposición, pero yo creería que sí, abarata costos. La gente ya sabe a qué atenderse. Las modificaciones convencionales. Si no se tratan de adicionales, si no se trata de reducciones y si no se trata de ampliaciones de plazo, la norma, no sé por qué razón lo ha denominado así, ha llamado a estas modificaciones que no deriven de estas tres convencionales. ¿Ok? ¿Qué cosa es lo que te dicen? Oye, mira, compadre, cualquier modificación convencional, es decir, no ampliación, no adicional, no reducción, cambio de almacén, por ejemplo, cambio de cartera, por ejemplo. Esas modificaciones deben derivar de hechos sobrevenientes al perfeccionamiento del contrato. O sea, no hechos que eran conocidos antes de firmar el contrato, sino firmé el contrato y algo pasó. O sea, firmé el contrato y se quemó mi almacén, y ya hay que cambiar de almacén. Que no sean imputables a alguna de las partes. O sea, esto no es culpa de nadie, eventualmente, ¿no? Que permitan alcanzar la finalidad del contrato. ¿Ok? Y que no cambien los elementos determinantes del objeto del contrato. O sea, no puedes cambiar un bien por otro. O sea, quería una moto, ya cuñado, pero mejor cámbialo a un carro. Claro, no es ampliación, no es adicional, no es reducción, pero es algo que modifica el elemento determinante del contrato. O sea, eso no se puede hacer. Eso no quiere decir de que los bienes contratados pueden tener algún cambio en la especificación. O sea, quería una computadora y obviamente ya no se hacen computadoras con 5 puertos de USB, solo 4. Ya tráeme 4. O sea, ¿quién lo dice? HP lo está diciendo ahorita. Y como yo te ofrecí marca HP, yo te digo que HP ya no va a hacer. ¿Cuándo sacó el comunicado? Ayer. ¿Cuándo firmamos el contrato? Antes de ayer. Hecho generador después del perfeccionamiento. Lo que sí te dice la norma es, oye, compadrito, si este tipo de modificaciones llamadas convencionales modifica el precio, ¿quién lo aprueba? El titular de la entidad. Y esa facultad es indelegable. ¿Ok? Es decir, si yo quiero cambiar y digo, se quemó mi almacén y hay que enviarte otro almacén, solamente que mi almacén, el segundo, está en Chosica y el almacén que se quemó estaba en el radio urbano. Entonces, obviamente, eso va a variar seguro el monto del contrato. Si eso pasara, el titular de la entidad tiene que decir, ok, estoy de acuerdo. Si no hay variación de precio, se firma normal. Pero si cambia el precio por este tipo de modificaciones, el titular, en este caso el titular es el secretario general, el secretario tiene que firmar, que se moje. Informe técnico para estas modificaciones. ¿Qué dice el informe? Oye, cuñado, necesitamos esta modificación. ¿El por qué? Segundo punto, esta modificación que necesitamos por estas cosas no modifica elementos esenciales. Y esta modificación que la necesito, que no cambia ningún elemento esencial, deriva de hechos posteriores a la firma del contrato. Eso es lo que dice este informe técnico. Los contratos que están sujetos a supervisión de terceros deben contar con la opinión favorable del supervisor. O sea, no el supervisor de obra, o sea, porque hay contratos donde contratas a alguien para que supervise algo. Ya, eso. También puede ser cosas de obra, pero no necesariamente. Presupuesto, si hay variación de precio. Y aprobación del titular, si es que se modifica el precio.
y registrar la adenda en el sistema. ¿Ok? Bastante simple. Esto, no sé por qué nos hemos hecho otro problema. Antes era más sencillo. O sea, lo problemático es la ampliación de plazo y las adicionales. Las reacciones no son problemas. Esto es el tema de las penalidades, mora y otras penalidades. La fórmula está en la norma, así que no hay ningún problema. Lo que sí les digo es, hay una opinión que dice, mora es el retraso en la ejecución de la prestación. O sea, si yo te contrato para hacer vigilancia y el tipo llegó tarde a su puesto, eso no es mora, porque la vigilancia te la está prestando. O sea, en ese tipo de contratos de prestación sucesiva, o sea, no hay mora, pe. Lo que hay es otro tipo de penalidades. Si me demoro en hacerte un informe, o sea, eso no es mora, porque eso es una prestación accesoria. Eso lo que es otro tipo de penalidad, porque la mora está referida a la prestación de vigilancia, al hardware contrato. Y la opinión está emitida sobre la base del tipo que hace un perfil. Y la pregunta es, oye, si tengo 4 productos y el tipo se demora en entregarme 10 días más, el tercer producto hay mora, la respuesta de los es no. La mora se da si es que al final se demora más en entregarte todos los productos, o sea, el producto 4, porque entonces hay una demora en el producto total. Ahí es una mora. O sea, lo parcialcito no es mora, son otro tipo de penalidades. La valorización 2, porque sí. Exacto, tienes No tiene 5 mora. días para traer, me lo trajo en el día 6, eso no es mora. Porque eso no tiene que ver con la ejecución de la obra. ¿Entiendes? Mora es que te atrases en el calendario. O sea, ¿cómo va a ser el calendario? De la PTN. Entonces, ¿por qué le cobran mora? Ah, pues se entregó en entregarme la valorización. Ya, eso debe estar en otro tipo de penalidades. Pero no hay mora en la ejecución. Todo era penalidad. No, no, está bien. Puede ser que todo sea penalidad, pero, o sea, conceptualicemos bien la mora. Claro. Perdón, Sí. normalmente se estudian 4 productos, por decir, ¿no? El informe preliminar, el topográfico, por ejemplo, ¿no? O el diseño preliminar. Y después el diseño final, y después de ahí recién haces el presupuesto. Claro, Todos están establecidos las son preclusivos, por supuesto. Me demoro en el primero 10 días más. Eso no es mora. Porque el producto es que te entregue, no sé, que es el perfil, digamos. Porque yo puedo haberme demorado 10 días en el primer, y le meto 500% más de recursos y digo, no le puedo fallar a Internet. Así que ese perfil lo sacamos cuando tiene que sacar. Así que trabajan 4 turnos, desgraciados. Una consulta, así el contrato establece entregas parciales. Claro. Lo que pasa es que ahí son sus prestaciones, son productos. Sí, Porque el ¿Cuál contrato es? se establece. Claro, pero ¿cuál es el objeto? El perfil, ¿no? El Lo perfil. principal es eso. El perfil, porque eso es la consultoría, está dividido en 4 productos. Pero, Obviamente preclusivos y unidos. claro, Y pero- cada uno tiene su plazo de entrega. Y a su vez, cada entrega tiene su remuneración, ¿no? No, por supuesto, no, porque el producto viene a ser un hito de pago también. Claro. Que son 2 cosas diferentes. Pues yo puedo entregarte un producto, pero no ser un hito de pago. O haber un hito de pago sin producto. El hito de pago sin producto clásico es, dame tu calendario. Eso no es producto, pe. No, entiendes, ¿no? Pero la gente quiere conocer. Un ratito, solo para redondear la idea. En ese caso, imaginémonos este ejemplo que ustedes han puesto, ¿no? Y yo me demoro en el primer producto. Me demoro 5 días. ¿Ok? Y yo agarro a todo mi equipo y digo, ustedes me trabajan 3 turnos y me sacan ese perfil en 40 días. O sea, tengo un retraso de 5, pero yo te entrego el perfil el día 40. ¿Dónde está mi mora? No es mora, porque lo que tenía que entregarte era el perfil. Ahí va la opinión. Si yo me demoro por el retraso parcial y me demoro 5 días más, bacán, ahí me cobras una mora. Y me cobras también otro tipo de penalidades, porque ahí no es mora. Y eso es lo que precisó en la opinión. ¿Ok? Es un poco confuso, puede ser, pero lo que centra el tipo es cuál es tu producto, o sea, cuál es tu consultoría, el perfil. Si me entregas tarde el perfil y el perfil lo tiene que hacer en 45 días, me entregas en el día 46, mora. Pero si te pasas en los productos, en los plazos de los productos, eso no mora necesariamente. Porque yo puedo meterme más recursos y terminarlo en el plazo que me has dado. ¿Qué clase de penalidad sería en ese caso? Otro tipo de penalidades. Por ejemplo, Retraso en la entrega de informe, retraso en la entrega.
pero no es mora, porque la mora está pensada conceptualmente por el tema del objeto propiamente dicho. Otro tipo de penalidades, lo que sí hay que entender es, tiene que ser objetiva, razonable, congruente y proporcional. O sea, tiene que ser objetiva y tiene que ser proporcional. Está más vertido, 20 OITs, por cuñado. Salvo que esté calato, no entiendo por qué cobras 20 OITs. Llegó tarde, 60 OITs. O sea, eso lo pueden cuestionar. Tiene que estar en el procedimiento del documento. Y lo que ha dicho OCE en sus pronunciamientos es: no vale esta cláusula que me digas y cualquier otra obligación que esté en el término de referencia. Tus otras penalidades me las pones en 1, 2, 3, 4, 5, 15. Si no has puesto nada en la 16 y ocurre, eso no se cobra. Por más que sea una obligación del TDR. Porque no todo incumplimiento de obligaciones genera una penalidad. Solamente lo que tú creas que es trascendente. Y lo que deben entender es: mientras más penalizable un contrato, más caro. No solamente más caro porque te va, sino que vas a tener más problemas en la ejecución. Nosotros tenemos un caso ahorita, yo soy abogado, donde te están penalizando hasta porque el botiquín no tiene la dimensión correcta, cuando es irrelevante. Entonces te cobran. ¿Y por qué? Porque otro tipo de penalidades no está especificado. O no llevar la capacitación a las 5 de la tarde. O sea, esa vaina no es que le genere un problema, pero nosotros ya no somos arbitraje. O sea, más caro te va a salir porque ahorita ya estamos en un arbitraje y nosotros tenemos esta vaina, no la seguimos nosotros. Y es un contrato de 3 años, lo vamos a cortar en 10 meses. Allá tú, ¿quién rayos te va a atender esa vaina? Una consulta sobre penalidades. Claro. También tiene que estar escrito la forma como se tiene que aplicar. La fórmula no. Porque he visto un laudo Ajá. en el que legal en el sentido que no está especificado en el contrato cómo se debe Si es una mora, o no, otra penalidad sí, claro, sí. por ejemplo, que el supervisor tiene que anotarlo en el cuaderno de obra. Que la candidata es Por no anotar. de obra. No, tiene que estar en su puesto. Si el supuesto no, ocurre, entonces está mal aplicado. no lo dice la No, yo difiero con esa interpretación de ese lado porque basta que exista la conducta que voy a sancionar. O sea, el supervisor tiene que anotar. Hay un día que no anota y anota el residente, cuñado, ahí hay un incumplimiento. Y si yo digo que eso me implica 0.01 de la OIT, o sea, lo que sí voy a concordar es exageradito penalizar por no apuntar en el cuaderno de obra. O sea, es más caro, pues. El tipo lo puede soportar, lo que tienen que entender es cómo piensa un contratista. El contratista puede soportarte pequeños caprichos, ¿eh? Pero cuando eso ya le implica plata, se va a ir a un arbitraje. Y a ustedes lo caro no es por el dinero, porque ustedes tienen presupuesto. O sea, eso no es el problema. Cuando digo que caro, no es monetario, es que se retrasa lo que ustedes necesitan. O sea, así de simple. O sea, lo eficiente tiene que ser no tener problemas. Y la gente tiene la idea de que un contrato público tiene que ser impoluto. Todo tiene que cumplirse al 100%, eso es mentira. Ningún contrato, en ningún ámbito, ni en ninguna rama del derecho se cumple al 100%. Siempre hay fallas y siempre hay, no digamos negociaciones porque es un término que utilizan peyorativamente, pero donde se afloja y se es flexible. O sea, si me vas a cobrar penalidad porque diario, porque mi botiquín no tiene 23 centímetros, sino que tiene 22,5, en 22,5 entra todo lo que necesitas. O sea, por medio centímetro nos vamos a ir a un arbitraje porque la penalidad es alta. Entonces, en el mes 10, con penalidad diaria, estamos en medio palo. Cuñado, nos vamos a hacer un arbitraje por esa vaina. Que el baño, porque no tiene las dimensiones, porque tiene medio metro menos. O sea, puede ser contractual. Le hago una consulta. Esto de el laudo, le aplicó penalidad en el mes 2. Ya. ¿Ya? Y el laudo lo plantea en el mes 10. ¿No? Claro, no más la aplicación de la penalidad. Pero al final reclama, en la parte de liquidación reclama que le devuelvan la penalidad mal aplicada. ¿No? Y el hecho es este, que el presidente estaba trabajando para 2 obras de mi institución. ¿No? De la misma institución. Claro, según el contrato, ¿no? Pero de la misma De institución. la misma institución. O sea, ¿no? Y en el mes 2 justamente acredita, el mismo presidente acredita que ha renunciado a la otra obra. Ah, todavía hubo. ¿No? Entonces presento yo, mira, Por si acaso ha renunciado a la otra. renunciando ya, para que no aplique penalidad. Y
ese documento llega al RTIER, el RTIER la aplica. Por ejemplo, ¿cómo te vas a estar en 2 obras? ¿No? Y en obra, no has estado, y ausencia, dice penalidades, dice vulnerar tanto, literal tanto. No, pero ahí le estás aplicando por ausencia. Dice, O sea, ausencia pero tú del estás- residente, Pero tú estás asumiendo que él no estaba en tu obra, sino en la otra obra. claro, ¿Y por qué? en el cuaderno de obra, de las 2 obras se le está anotando. Ya, ve, ¿y cómo sabes que no estaba en la tuya y estaba en la otra? O sea, en los 2 cuadernos de obras que le está firmando. Está bien, ha firmado los dos, pero ¿por qué tú asumes que no estaba en la tuya si no estaba en la otra? Si los dos cuadernos están firmados. No, justamente le dan la razón. Entonces dice, No, yo creería que... el supervisor debió decir en el cuaderno de obra que el residente no estaba. Exacto. Entonces el supervisor no dijo nada del cuaderno de obra. Yo creo que está bien y el lado. hay anotaciones del residente que está firmando. Yo creo que está en el lado. Y no porque no crea que que el residente sea un vivo. Lo que yo creo que es porque estás interpretando si los dos cuadernos y los dos tienen el mismo valor y están firmados los dos y las firmas son válidas, ¿por qué presumes que no estaba en la tuya? Ah, porque están firmados los dos, está bien, pero ¿qué pasa? De repente yo firmé el otro, yo estaba allá, yo estaba acá y me traje el otro porque él lo firmaba. O sea, nunca incumplí contigo. Es un supuesto, sí. Entonces, como hay duda, ¿por qué lo sancionas? Porque tienes que probarlo que no estaba. Y ahí sí yo creo que tiene razón, compadre. El supervisor debe poner en la anotación 384 que el residente no estaba. Que no estaba. Y que esa firma que él ha hecho es suya, o la firmó después. Pero los dos cuadernos son válidos. Los dos cuadernos están legalizados. Hay 3 copias en cada glosable. Y las firmas asumo que son válidas. Porque si me dicen que una es falsificada, de cajón no hay ninguna discusión. Pero si los dos están firmadas de su puño y letra, ¿cuál es donde no estaba? Si tú no puedes determinarlo, no lo puedes sancionar. Porque distinto es decirle, entonces no se está en ninguna. No, mentira. Ha estado en alguna de ellas. En alguna estamos. Más vivo ese residente, pero más tonto el supervisor. Como el supervisor es tu representante. Lo que pasa es que el residente y el supervisor se conocen, son patas. Claro, el mundo es chiquitito. Para las obras que tú quieres, con mucha experiencia, cuñado, son promos. Claro, son promoción. O sea, quiero un ingeniero civilista colegiado con 30 años, cuñado. Solo hay 5 de esa promoción, por lo demás ya se han muerto. Y ellos, uno es el residente y el otro es el supervisor. Ya solo le falta anotar en el cuaderno de obras feliz cumpleaños. Y luego le falta. Bueno, la recepción y la conformidad. El usuario emite su conformidad en 10 días. ¿Ok? Si es consultorías, 20 días. Almacén te da registro de ingreso para cómputo de plazo. Pero los temas técnicos los asume el usuario. 10 días en bienes y servicios, 20 días para consultorías y modalidad mixta. Se hacen amplios los plazos para esos objetos. Si hay observaciones, le otorgo entre 2 y 10 días si en bienes y servicios. Si el tipo subsana, todos felices y contentos. Si el tipo no subsana, le resuelvo el contrato y le cobro las penalidades. En consultorías no le doy de 2 a 10, le doy de 5 a 20. El mismo escenario. Le doy para que absuelva, para que levante. Él levanta las observaciones en ese plazo, felices y contentos. Si no lo levanta, le resuelvo el contrato y le cobro las penalidades. Lo que sí dice, y algo que se ha mantenido, si te pedí una moto y me trajiste un triciclo, te lo rechazo de plano, porque evidentemente esa vaina no cumple con lo que te estoy pidiendo. O sea, si es una moto y la moto tiene la llanta baja, lo puedo recibir y lo puedo observar. Eso sí es cierto. ¿Ok? Y en la 5, que es nueva, que si es una modalidad mixta, es decir, una conjunción de servicios y obras, se subsanan las observaciones, se suscribe un acta de recepción y se tiene 60 días para emitir el informe final. La conformidad de ese informe final se da en 20 días. ¿Ok? Eso es nuevo porque la modalidad mixta es creada con el decreto 1341, que es una conjunción de bienes y servicios. En el tema del pago, lo único que tienen que saber, esto ya, es que se puede pagar por adelantado. La única diferencia con la norma antigua es que le tiene que pedir una garantía. O sea, esta parte nadie la ha leído, pero antes se podía pagar por adelantado si es que la costumbre te decía que así debería ser. Bacán, no hay problema, te dice. Si la condición de mercado dice que pago por adelantado, pagas por adelantado, previa presentación de la garantía por el monto.
O sea, cuando tú contrates tu SPIC, yo supongo que el SPIC se lo pagan por adelantado, porque yo no creo que al Ministerio de Justicia diga, me das el SPIC y después te pago. O cuando te compras un carro, tú primero pagas y después te dan el carro. Así es. Así que vas a tener que pedir una garantía. ¡Qué ridículo! O sea, pagas por adelantado y presentan una garantía. Te va a costar el doble. Yo no sé qué tipo de droga usaron aquí. Pero acá es excesivo. O sea, se quieren cuidar demasiado. Y cuando te cuidas mucho, te sale muy caro. La constancia de la prestación es ese documentito que dice, lo has hecho de la patada. Todo está muy bien, te felicito. ¿Ok? ¿Qué cosa es lo que tiene que decir? Tiene que identificar el contrato, el objeto, el monto, el plazo contractual y eventualmente las penalidades. Esto es irrelevante en realidad, porque eso era entendible antes cuando había un factor de evaluación que era el cumplimiento de la prestación, pero ahorita es irrelevante. ¿Quién lo emite? La administración o el funcionario autorizado para eso. Y por último el complementario, que es una contratación directa legalmente establecida. Te dice, oye, tú puedes contratar con el mismo tipo con el que has contratado a través de un procedimiento de selección. ¿Cuáles son las condiciones? Durante los 3 primeros meses posteriores a la culminación del plazo de ejecución. No del contrato, o sea, culminación del plazo de ejecución. ¿Okay? Mientras culmine el procedimiento de selección correspondiente. Como me demoré para convocar, hago mi complementario. Si la necesidad se agota con el complementario, emites un informe diciendo que ya no es necesario hacer un nuevo procedimiento. Solamente va para bienes y servicios y por una única vez. El monto es el 30% del monto original del contrato. Tiene que ser el mismo servicio y las mismas condiciones del contrato que le da origen. Y no funciona para la ejecución de obras, ni consultorías, ni contrataciones directas. No puede haber un complementario en una obra, pues, ¿entiendes por qué? Ah, hice mi edificio, hay que hacer un complementario. No, ¿cómo va a haber un complementario? El efecto está terminado. ¿Okay? Y ya no necesitas nada más, se supone, porque si no, habrías hecho un adicional. Por eso que es muy claro. Ahora, ¿por qué se puso esto? Porque en provincia, no sé por qué, la gente lo lee diferente, ¿no? Adicional de la ejecución de obra por el canal de regadío. No, cuidado, eso no es un adicional, eso es una obra de obra. Y si está cerrado, ya no puedes hacer adicionales. ¿Ok?